Fofo Márquez no deja de intentar salir de prisión. Pues se le complica la situación y mucho al Fofo Márquez. Ganó más que sus papás y pues bueno, tengo sexo mínimo 3 veces a la semana. Algunos recordarán a mi amigo, mi amigazo, al que le dieron 17 años y 6 meses de condena tras ser declarado culpable por el delito de femi en grado de tentativa. Mi amiguito que no dejaba de bromear con que me iba a meter a la cárcel igual, al pagarle a un policía para que me implantara cosas porque en México todo gira con dinero. Y le dijiste, Simón, y le dijo, pues yo soy amigo de Fofo, güey, escuchaste eso y te fuiste, güey, la neta, qué bueno que te fuiste, güey, créeme que con 10,000 pesos, güey, llama un policía, güey, te siembran de todo, mi rey. O sea, son cosas que puedo hacer, no te estoy amenazando ni nada, te estoy diciendo simplemente cosas que puedo hacer con mi lana, güey. En general todo el mundo se mueve con dinero, pero el muchacho pensaba que como tenía mucho dinero y poder, se iba a librar de esto. No le salió el chiste y el pasado 30 de junio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación le negó un amparo de tratar de reclasificar su delito a lesiones. Otra vez. Así es, la semana pasada, la defensa de Fofo Márquez trató de hacer un chanchullo para liberarlo y ya les había dicho que cualquier actualización del caso yo lo iba a cubrir aquí, porque como ya vieron, considero personalmente, ¿verdad? Estoy un poco sesgado, que este individuo no debería de regresar a estar entre nosotros. Les voy a contar todas las actualizaciones que he estado viendo desde un año para acá. Algunas ya las cubrimos hace algunos meses en su video de que otro amigo suyo también está en la cárcel por pasarse de lanza con 2 diferentes mujeres, pero sobre todo porque vamos a ver algunos clips que no habíamos visto hace 2 años cuando empezó todo el desastre de Fofo Márquez. Para contexto, discúlpenme, quien no sepa por alguna razón quién es Fofo Márquez por estar viendo este video. En febrero del 2024, Fofo Márquez, ya ahora sí podemos decir, se malmadrió a una mujer, Edith N., de 51 años en ese entonces, porque le rayó su carro. Y digo justamente que hay un clip que nunca vimos, que es el de su mamá, cuando dio una entrevista a De La Micha el año pasado, unos días antes de que se le diera sentencia a Fofo Márquez, o si iba a ser encontrado culpable o no del delito. Entonces, volverles a contar un poco de lo que pasó en ese momento y hablar acerca de esta peculiar entrevista sobre su madre, que dijo cosas muy sensibles, como que chance su hijo hubiese estado mejor de regreso en el lobby a vivir con las consecuencias de sus pinches actos. Él dice que se va a ir con su papá y yo creo que sería lo mejor, porque no es una vida ahí. 47 años ahí metido. No digas eso. Como también han habido varios rumores acerca de que Fofo ha salido del bote a lo largo de los últimos meses. De una vez advierto, no es así. Ahí algunas personas muy mañosas estuvieron haciendo fotos con posible inteligencia artificial de que había salido del bote. Esto y todas las cosas turbias que los amigos de Fofo Márquez han dicho de él, de cómo era y cómo ya afortunadamente Chance, su hermano mayor de YouTube, quien lo impulsó a la fama, ya se retiró de YouTube al parecer. Chance porque las vistas estaban muy bajas, chance porque tiene que estar escondido por X o Y fraude, no lo sé. Y ver cómo Fofo debe, porque de momento va a seguir cumpliendo su condena de más de 17 años, porque hasta el momento va a seguir cumpliendo su condena de 16 años, y ver las razones, aparte del juicio que perdió, ¿verdad? Del video que todos vimos, las otras razones de por qué Fofo debería de quedarse ahí. ¿Sabe, señora? Su hijo le está metiendo cosas a las mujeres para echárselas. Será lo que estaremos viendo en este video lleno de narcisismo e ignorancia. Y andar al pendiente del señor Fofo, que va a estar... creo que se le están agotando los recursos legales que puede utilizar su defensa para tratar de sacarlo de ahí. Pero creo que sí hay que andar muy al pendiente de que no haya algún chanchullo, no hayan actualizaciones. Bueno, sí hayan actualizaciones y andar justamente al pendiente de este muchacho, porque no vaya a ser que en 5 años ya la gente se le olvide quién es esta persona y ahora sí trate de salir y vuelva a estar dentro de la sociedad de esta persona muy peligrosa. Será lo que estaremos viendo a lo largo del video. ¡Vamos a empezar! Mis chavos, como les había mencionado, han habido varios casos de viralización en redes sociales diciendo que Fofo Márquez había salido de prisión o ya se había escapado. Pero, como les acabo de decir, trató de salir, bueno, no salir de la cárcel, ¿verdad? Un poquito de clickbait, pero sí trató de reclasificar su delito para que eventualmente saliera de la cárcel. Al llevar el caso a la Suprema Corte de Justicia, se la super pellizcó, qué sorpresa.
Pero han habido muchas fake news, noticias falsas, anunciando que ha salido de la cárcel. A mi conocimiento, están hechas con inteligencia artificial y estas campañas de desinformación, en el caso de Fofo Márquez, han estado saliendo desde que fue aprehendido por primera vez en abril de 2024, cuando por primera vez fue ingresado, me parece, al penal de Barrientos, y donde en ese entonces giraba mucho la noticia de que ya Saskia Niño de Rivera, de quien ya hemos hablado previamente en este canal, le había hecho una entrevista, pero esto era falso también, estaba hecho con inteligencia artificial. Quiero creer, porque habían unos clips rondando por ahí. Y ahorita no ha sido la excepción. De vez en cuando van a ver, siempre que hay videos viejos de él viralizándose, que pinches páginas roñosas, hambrientas de clics e interacciones, de vez en cuando viralizan. Pero por eso es importante andar al pendiente de cuál es la situación legal de Fofo Márquez año con año. Me parece que no vamos a escuchar de él dentro de un año más, entonces podremos estar tranquilos. O por lo menos yo, ¿verdad? El que tiene como un conflicto personal con el muchacho. Y como les decía, para los que ya chance olvidaron, la merienda de madrazos que le dio a la señora Edith sucedió en febrero de 2024, pero fue aprendido hasta abril de 2024, después de que Fofo Márquez estuvo viajando, me parece, por Estados Unidos. Como estaba fuera del país, el muchacho no se dio cuenta que las consecuencias de sus pinches graves acciones iban a llegar. En el caso de que se estaba preparando una carpeta de investigación y una orden de aprehensión en su contra, en el momento que regresara, y dicho y hecho, en el momento que Fofo Márquez regresó de su viaje por Estados Unidos, lo agarraron. Bueno, lo agarró la Policía de Investigación del Estado de México y a partir de ahí se hizo la viralización del video que no se había hecho público justamente para no interrumpir o entorpecer el proceso legal para encerrar a Fofo Márquez. Otra cosita, antes de seguir con la serie de hechos, ¿verdad?, del señor y por qué debería seguir en prisión, fuera de que ya lo dictó la ley, también se viralizó durante estos meses a un ex reo que, según él, había compartido instalaciones, ¿verdad?, en el Cerezo de, creo que Texcoco, donde después movieron a Fofo Márquez. Que toda esta información se las estoy diciendo porque vamos a, ya en retrospectiva, ver las declaraciones de su mamá en el podcast de Adela Micha y ver ciertas incongruencias. El Rodolfo no toma. Al contrario de lo que parece, él hace ejercicio, cuida mucho su dieta, no sale borracho como aparentaba hacerlo, ¿no? O chance, un intento de manipulación en ese entonces para que en teoría no sentenciaran a su hijo el año pasado. Después de unos meses lo movieron al penal de Texcoco porque en Barrientos se viralizó justo que estaba siendo golpeado por algunos custodios dentro del lugar o policías también. Y en este nuevo penal, en teoría, fue cuando este reo vio a Fofo Márquez y según este reo estuvo diciendo que Fofo tenía acceso a un celular y a un control de PlayStation o Xbox, dando a entender que presuntamente tenía un Xbox, un PlayStation y un celular dentro del penal. Y también el año pasado, su ex mejor amigo Dominguero, gran persona, logró exprimirle unas visitas más al hacer 2 videos en su canal de YouTube mostrando que le estaba pasando muy mal porque su hermanito menor estaba en la cárcel, ¿verdad? Al amanecer en 2 diferentes Airbnbs en la Ciudad de México y haciendo o actuando como que le estaba pasando muy mal. Como también se viralizó que a Fofo Márquez, en teoría, le habían hecho cositas en la cárcel, gracias a su gran amigo Dominguero. Como les decía, esos fueron los destellos que se habían dado de Fofo Márquez y justamente como estaba este rumor de que tenía un celular y una especie de consola, fue que se viralizaron audios de Fofo jugando desde la cárcel. Lo cual se me hace muy poco probable, la neta, porque órale, que le hayan metido un PlayStation o un GameCube, ¿no? Alguna consola ahí al penal, va. Pero que tenga acceso a internet bueno, o sea, de buen internet como para jugar juegos en línea, ahí ya no sé. Chances soy muy ignorante de la fibra óptica que llega a los penales del Estado de México, pero ya me suena un poco improbable, o que la gente lo haya creído. Chances solo eran clips de cuando Fofo todavía estaba libre entre nosotros. Hay mucha desinformación y eso me asusta bastante, porque si bien ahorita se utiliza esta noticia falsa para generar engagement en redes sociales, ¿en qué otras cosas no? ¿En qué otras cosas también sucede y se andan bailando las personas de Facebook, sobre todo, y nadie se da cuenta? Ese es otro tema. Obviamente quien no se podía quedar atrás sin andar succionando las últimas visitas a Fofo Márquez fue el previamente mencionado amigo Dominguero, uno de los papás falsos de Fofo que lo exprimían por videos. Entre ellos también estaba Hot Spanish. Un rato también estuvo Yulai, si mal no recuerdo.
pues con uno solo fue utilizado como payasito un rato hasta que se dio cuenta que era una persona peligrosa, hablando del Palace, obvio, July. Y el otro se deslindó de plano públicamente al decir que pues era una persona peligrosa y hasta le hizo un llamado a su mamá desde antes de que lo metieran a la cárcel de que hiciera algo por su hijo porque le estaba metiendo cosas a las bebidas de mujeres. Por eso es de que te metió el anexo, porque tú no entiendes y ella probablemente no sabe, señora, su hijo le está metiendo cosas a las mujeres para echárselas, va a terminar en la cárcel, anéxelo. O usted haga justicia antes de que una mujer haga justicia de lo que le ha hecho. Usted es la única que lo puede parar. Pero bueno, eso está en el pasado. Afortunadamente, uno de sus verdaderos amigos, que para nada lo ghosteó después de que hizo sus chistes en Guadalajara. Sí, cierto, ya se me ha olvidado que también hizo ciertas fechorías en Guadalajara al cerrar un puente con carros. Y luego, curiosamente, su amigo del alma se despegó de él porque estaba metiéndose en malos pasos en ese entonces con criminales, ahora sí. Pues decidió, fíjense amablemente, ya meses después de que Fofo había sido declarado culpable, porque, como les había dicho, fue agarrado en 2024, abril, y fue sentenciado como culpable hasta enero, y sentenciado, o sea, declarado culpable y sentenciado hasta enero de 2025, por unas muy malas decisiones por partes de la familia, según su ex abogado, pero ahorita hablamos de eso. Y el maravilloso dominguero decide publicar estas conversaciones horribles con Fofo Márquez cuando estaba todavía en el anterior penal, el de Barrientos, 6 meses después, argumentando de que quería volver a hacer ruido para ver si algo cambiaba en la situación de su amigo, pero ya no tenía sentido, ya estaba sentenciado. El hombre ya había sido declarado culpable, pero me imagino que el muchacho estaba teniendo un flop en su Instagram, en su canal de YouTube, y por eso fue que sacó estas conversaciones que había grabado desde antes de que fuera declarado culpable. Chance, no lo sé, ¿verdad? Ya es mi cerebro conspiranoico hater de esta persona. Pero chance era en ese momento una especie de estrategia mediática para cuando la familia también fue a diferentes medios a hablar bien de su hermano, como la mamá cuando fue con Adela Micha. Infame entrevista que de hecho nunca habíamos cubierto en este canal. Ahorita vamos a enseñar uno de sus clips fuertes. Entiendo que ella tenga mucho odio, mucho rencor. Pero ella es una víctima, fue brutalmente golpeada. Sí, lo sé, pero todo ese odio es para nosotros. Pero por X o Y no llegaron a algún acuerdo los familiares con Dominguero y pues Dominguero no sabía qué hacer con esta entrevista. Y como ya había sido declarado culpable y Fofo ya estaba insalvable dentro del penal, hasta junio, fíjense, junio del año pasado, hace un año, 6 meses después de que su mejor amigo había sido declarado culpable, decide sacar esta llamada toda dramatizada donde Fofo probablemente sí estaba llorando de verdad, pero su amigo muy honestamente fingía que estaba preocupado por él. Bueno, me imagino que ya los límites con lo que puedes lucrar o no en internet se han roto múltiples veces. Para este punto, pero les digo que suena muy raro todo esto porque me suena a estrategia o algún intento de estrategia cuando se grabaron estas llamadas, porque por lo que estuvo diciendo en estos videos, Fofo tuvo que haber dado los 5 minutos de llamada que tenía semanalmente para hablar con familiares para hacer esta entrevista. Y la neta, por el material que sacó y los 2 videos que hizo, suena que fueron más de una vez, entonces se me hace un poco un alto costo de pagar, ¿no? El renunciar a 3 llamadas semanales para hacer este video. Pero creo que lo peor de todo es que entre tratar de dar lástima o de hacer que el público se ponga a favor del equipo Fofo Márquez, el Dominic dejó este sublime cacho de audio. Yo sé que no estuvo bien lo que hice, pero no es para tanto. Que no es para tanto, comenta. El muchacho tengo el delicioso 3 veces por semana. No es para tanto. El haberse madreado por nada a una señora en la calle. Ya no recuerdo la cantidad exacta de golpes, pero según yo eran como un total de 11 golpes en total entre patadas y golpes a la cara que recibió la señora por parte de Fofo. Y una vez más, yo no soy abogado. Y si bien sí está un poco shady como fue tipificado el delito luego como intento de femia, pero algo me dice que chance los abogados penalistas de la defensa de la víctima, pues de la señora Edith, chance evidenciaron que Fofo Márquez o sus puños y demás eran una especie de arma blanca porque recordemos que el señor ya había tenido un evento de MMA público, en teoría profesional, cuando hizo la gatada de Viral Fight.
Toda la gente que quiere verme caer. Soy éxito, les guste o no. Fofo Márquez es éxito. Mi cuenta de banco está llena. Muéstranos, por ejemplo, en tu aplicación bancaria, ¿cuál es la cantidad que tienes? No, eso no lo voy a hacer, o sea. Lugar donde le metió unos madrazos a Adrián Marcelo en cuanto llegó. Y lugar donde, presuntamente, como no hubo ningún tipo de regulación o de antidopings ni nada, algo me dice que el muchacho llegó un poco muy extasiado, ¿verdad?, a la pelea. A pesar de que su contrincante pesaba como 20 y tantos kilos más que el otro güey, que Fofo. Y ganó, terminó ganando esa pelea con como 3 golpes ilegales y me parece que después de que sometió a su rival, no lo soltó, como después de 5 segundos, después de que el referee le dijo que parara. Entonces, chance, aparte que pues sí, estaba practicando artes marciales mixtas, chance, por eso sus golpes no eran golpes de cualquier mortal, eran golpes de un peleador profesional. Puede que hayan sido algún agravante, ¿no? En el caso, que curiosamente ni Dominic ni su mamá mencionan en sus entrevistas o en sus piezas mediáticas, ¿no? Para tratar de poner a la gente en el Team Fofo. Como también que constantemente a lo largo de por lo menos el audio, la llamada de Dominguero, menciona mucho que la justificación de por qué le estaba pasando mal en ese momento y por qué se madreó una señora de 52 años, él siendo un huevudo de 27 años que pesaba seguramente 90 kilos contra una señora de 50, que era porque su papá acababa de fallecer hace unos meses antes. Y también su mamá con Adela dice lo mismo. Sí, él mismo no sabe qué pasó. Fue un cúmulo de muchas situaciones. Él era muy pegado con su papá y fue una tragedia de un día para otro. Él pensó que tenía COVID. Fue al doctor y no, resulta que era cáncer de pleura. Empezó 3 meses antes, lloraba, pero ya había pasado 1 año y él no había querido asistir a las terapias. Y creemos que eso lo tenía muy sensible. Ahora, Pero se me hace la neta una excusa muy baja y muy sonsa. Porque, no mames, o sea, creo que obviamente sí te agüita mucho si fallece uno de tus papás, pero eso, ¿en qué universo se traduce a quererme madrear a señoras en la calle? Dios mío. Pero bueno, eran los intentos que trataban estas personas de pasar como focos de empatía para el resto de las personas en México. Con el pinche descaro de decir, es que la gente tiene que ser más comprensible. Se me acumularon las emociones. La gente debe de ser más comprensiva, o sea. Y bueno, para este punto, me parece que su jefe había fallecido en octubre del año pasado o en el verano del año pasado. Había pasado menos de 1 año, eso sí, desde que falleció su papá. Hola, Rob editando aquí. Acabo de verificar que el papá de Fofo falleció a finales de 2023. Esto significa que el papá ya tenía más de 1 año de haber fallecido cuando Fofo hizo su desmadre. Para cuando se acabó madreando a la señora Edith. Tragedia que su amigo Dominguero no desperdició, ¿verdad? En grabar también, ir al funeral y grabar todo. Pues es otra historia. Pero pues sí, no sé qué opinan ustedes. Se me hace muy bajo haber utilizado esta excusa, el fallecimiento de su papá, para justificar sus actos horribles. Y donde también no voy a poner el audio, pero les voy a poner aquí en los subtítulos cómo muestra que le hicieron cositas en la cárcel, un hombre. Y digo, fuera que sí es horrible que él haya pasado esto a Fofo Márquez, y no quisiera poner en duda si sucedió o no, porque pues tristemente eso es lo que le sucede a los hombres en la cárcel. Maravilloso método para luego en teoría reintegrar a esas personas dentro de la sociedad. Eso eran los cerezos, ¿no? Las cárceles en México, centros de reinserción social, puro pito. Son más como herramientas que el poder utiliza para que te portes bien o si no te mandamos a literalmente una sociedad anárquica. Bueno, está mal utilizado anárquica. Salvaje. Donde otros hombres te van a meter su pilín. ¿Cómo ves? Bueno, señor poder, creo que me parece una medida un tanto válida para que me porte bien con usted. Si me lo preguntan, ¿verdad? Me están amenazando con que me metan el pene de alguien más. Pero una vez más, como esto fue utilizado con posibles fines de manipulación mediática, pues ya todo esto se pone en juego. Digo, sería darle mucho crédito a Fofo Márquez, el actor intelectual de esta firma, creerle que tiene la capacidad de semejante manipulación a través de los medios, pero bueno, como esto salió 1 año y cacho después de su detención, pero que la llamada en teoría sucedió antes de que fuera pasado al otro cerezo, pues ya no sé qué creer, ¿verdad? Pero aquí se los muestro. Y ya al final de este video, mientras el Dominguero está en un Airbnb, dice que no publicó este video cuando tuvo que haber sido, o sea, hace meses, porque todavía no había sido encontrado culpable, porque hablaba de que le podían dar una sentencia de 40 y tantos años, que eso no era justo.
que según él por protección de dominguero, obvio, y porque antes estaba en el penal de Barrientos y ahora está en Texcoco y que ahora por eso ya lo sacó y porque las visitas estaban bajas. Dio otras excusas muy patéticas, la neta, como que decía que casi todo esto que pasó con Fofo era culpa de la gente porque la gente le pedía la nota amarilla y que fuera controversial, porque cuando él hacía actos de caridad como darle dinero a gente en la calle. Tengo un video donde le estoy regalando una silla de ruedas a un paralítico, hacia un güey sin piernas, y le regalé 5,000 pesos y esos videos no jalan. Tengo un video donde a un vagabundo le regalo 10,000 pesos y esos videos no jalan. Y luego muchas veces esas acciones las hago de corazón y ni las grabo. Y eso la gente no lo ve, pero es que la gente me pide la nota amarilla a gritos, don. Nadie lo veía y no se hacían virales, entonces pues pinche gente tonta que no sabe lo que quiere ver en internet y que lo obligaron a hacer este contenido asqueroso en internet, mostrando cómo siempre gastaba dinero en antros y luego se besuqueaba con mujeres en los antros, en dichos antros también, y cómo se grababa siempre estando hasta el huevo. Y que por eso de ahí salió la maravillosa declaración de su amiguito Hot Spanish diciéndole a su mamá que ya le pusiera correa a su hijo porque le estaba haciendo cosas a las mujeres. Señora, su hijo le está metiendo cosas a las mujeres para echárselas. Va a terminar en la cárcel. Anéxelo. Y sí pudo haber sido esto un intento de desprestigio, de ya de plano separarse de su ex amigo Fofo, quien también utilizaba para hacer contenido, como cuando lo rapó en la calle. Pero algo tendrá de cierto, ¿no? Porque todavía no había pasado nada de lo legal, y tampoco había pasado aún lo del puente. Bueno, había pasado lo del puente, pero todavía lo utilizó, le dijo que no lo hiciera y ya, por eso se alejó de él. Por esos momentos fue cuando me amenazó igual en lo de contratar a un policía para meterme al bote. Y ya que estamos en estas cosas que también hizo el señor de la cola, o presuntamente él se le acusa que hizo el güey, recordemos que también este compadre empezó el pinche rumor de que el hijo de Santa Fe Clan era suyo. También empezó, todo esto lo hemos cubierto obviamente a lo largo de los años, vayan a verlo si quieren todavía, cuando le dedicó múltiples videos a Juan Guarnizo por decir que era un tonto. Si tu esposa no sabía nada de mí, ahora lo sabe porque deje ser feliz a Ari y cuando la descuides ahí yo voy a estar. Soy único, güey. O sea, soy único, güey. Te imagino como fan, un hater, y es lo único que puedo ver de ti, que tienes una esposa. Bueno, que Juan Guarnizo decía que Fofo era una persona despreciable y Fofo, en vez de hablar de Juan Guarnizo, empezó a atacar a su en ese entonces esposa, Ari Gameplays, y tratar de humillarlo por ahí. Como también ser múltiples veces señalado como un traficante de animales exóticos, porque en todos sus videos, y por eso se hizo popular también en internet al inicio, mostraba que tenía tigres, leones, jaguares y diferentes felinos. Y por el documental que vimos de Tiger King, sabemos que cualquier persona que tiene tigres en su casa está mal de su pinche cabeza. ¿Por qué quisieras tener eso? ¡Ten un gato, güey! Y más cositas que si ven mi canal a lo largo de los años, pues ahí estarán de Fofo. Como les digo, principalmente se hacía popular o se enorgullecía de ser una especie de rey de las champañas y que consumía muchas champañas en el antro porque son muy caras y es donde más les meten el pilín en la cuenta a los chiconillos mantenidos por su papá. Que choca directamente cuando la mamá dice que lo que hacía Fofo Márquez en redes sociales era un personaje porque él ni siquiera tomaba. El Rodolfo no toma. Mira, si los excesos hubieran sido reales de que él estaba tomando toda esa champaña, pues por supuesto que yo lo hubiera atendido, ¿no? Pues sí, ¿verdad? No es como que hay evidencia videográfica de todas las pinches borracheras que Fofo tenía y que ya se perdieron y ahora son los media, porque desde que fue aprendido y desde que creo que una vez fue anexado por sus papás, supongo, van varias veces que borra todo su contenido de su canal de YouTube y de Instagram y luego regresa. Que hablando de anexos, ¿vieron que trataron de anexar a Cabezuco? Sí, al parecer, por alguna razón, mucha gente se organizó para pedirle muchos pedidos de Rappi y Uber Eats en efectivo a su casa. Pues nunca pagaron y los repartidores se lo querían madrear porque llegaban, no pagaban, a pesar de que Cabezuco no lo había pedido. Cabezuco es parte del lore de MP3, ya casi acabo. El punto es que le mandaron también una patrulla espiritual para que lo levantaran. Y pues solo me quería desahogar de cómo considero que los anexos son una total estupidez, ilegales. También es un negocio, claramente, por eso la patrulla espiritual ya tiene muchas sedes a lo largo del país. Pero lo que hacen es una total barbarie. Son criminales que pueden literalmente levantar a una persona solo porque alguien se hizo pasar como el familiar de esa persona diciendo que estaba muy preocupada por él y ya con eso te secuestran. En este pinche país, qué asco y qué horror. Regulen ese pedo.
No porque den risa los videos de buenos días amigados significa que no sea ilegal lo que están haciendo. Y ni siquiera es un pinche método factible o viable para pinche ayudar a alguien a que deje la adicción en la que se encuentre. No a los anexos. Son caca. Bueno, ya, me enojé bastante porque es que me vuela la cabeza que ese tipo de cosas pasan en nuestra sociedad. Digo, sí, cabezuco, guácala, terrible personalidad de internet, pero sí me preocupa el precedente de que, pues, güey, cualquier persona puede llamar y pedir que te secuestre la patrulla espiritual. No, regulen ese pedo, pinches legisladores huevones, que ahorita están de vacaciones los hijos de su cola madre. ¿En qué estábamos? Ah, bueno, retomando por qué fracasó la defensa de Fofo Márquez y terminó en el bote y sentenciado, y que luego la nueva defensa trata todavía de sacarlo y de reclasificar el delito. En algún momento, antes de que hubiera algún juicio, tenían de abogado al abogado penalista Eric Rauda. Y Eric Rauda, por lo que tengo entendido y lo que estuvimos cubriendo a lo largo de los años, trataba de reclasificar el delito de tentativa de femia a lesiones. Como si solo le hubiera puesto unos golpecillos y ya, y que tenía que pagar la reparación de los daños y la terapia y shalala. Pero como el caso se había hecho muy mediático, le estaba pidiendo a la familia que se esperara, pues sí, chance unos 2 años, en lo que metían los recursos legales para sacar el caso del Estado de México y lo llevaran a un nivel nacional. Chance ahora sí a la Suprema Corte de Justicia. Pero eso iba a tomar mucho tiempo, probablemente 2 años, y la familia entendiblemente no quiso esperar, y seguramente otros abogados le endulzaron el oído y le sugirieron que se fueran a juicio que hoy sabemos que perdieron. Y Fofo fue sentenciado a 17 años con 6 meses. Y por eso se trató de meter el recurso de sacarlo ahorita. Bueno, no sacarlo luego, pero reclasificar el delito para que ya fuera lesiones y así ya no estuviera en la cárcel. Y se trató de hacer el amparo, lo metieron a través de, me parece, el segundo colegiado en materia penal del Estado de México para que se subiera a la Suprema Corte de Justicia. Les dijeron, no, mijito, entonces bye. Otra vez va a estar en el congelador un rato más el Fofo, y chance el siguiente año, en lo que ahora se resuelve en el Estado de México, traten de, pero lo dudo mucho, que funcione, o a menos de que gran corrupción en nuestro país le pidan millones de pesos, yo qué sé. Pero por eso creo que es importante mantener el dedo en el renglón de actualizar este caso en específico, que ya vieron que a mí me afecta un poco directamente, porque no quisiera que mi compadre, mejor amigo, volviera a estar entre nosotros y que trate de hacer sus chiquiñuelas, como ya vimos que no le gira bien la piedra, y trate de seguir haciendo daño a las personas. Y en fin, como cambiaron de abogado, se perdió la estrategia, fueron a un juicio que perdieron. Antes de perderlo se trató de hacer alguna especie de estrategia mediática, la cual no funcionó muy bien, con Adela Micha, con Dominguero. También trataron de chance, ¿verdad?, levantar y invocar a gente fuera del penal, que mágicamente de la nada aparecieron un chingo de simpatizantes con Fofo Márquez antes del juicio. Ridículo, quién sabe si les pagaron o no. Y su amiguito Dominguero ya no pudo hacer nada más por él desde junio del año pasado, más que lucrar con ese último empujón que tenía, o material que tenía guardado de él. Y ya lleva como 3 meses sin subir nada a su canal de YouTube. Las visitas estaban bastante bajas para ese entonces. Quién sabe por qué desapareció. Dudo mucho que hayan sido, la neta, la baja de visitas. Yo creo que tenía ahí uno que otro chanchullo por ahí con la ley o con migración, porque no me explico cómo este carnal se puede andar moviendo entre países sin presuntamente pagar impuestos. Pero ya no está. Y qué bueno, y ojalá se mantenga hace un rato, porque recordemos que es una personita bastante de la cola también, quien estuvo utilizando a Fofo Márquez durante años, que hiciera este tipo de jaladas en línea. Como también recordemos que es una personita que solito subió a su canal de YouTube que le estaba dando de tomar alcohol a personitas que no debían de estar tomando alcohol. No sé si me doy a entender, ¿verdad? Pero bueno, quién sabe quién tenga ese video por ahí, ¿verdad? Aún. Y bueno, que se lleva con otros estafadores que justamente salen en ese mismo video. Ojalá ya se aleje de redes sociales y ya no esté siendo un cáncer en la sociedad. Lo que nos lleva a esta otra pieza mediática que nunca había analizado con ustedes, que es la entrevista que la mamá de Fofo dio con Adela Micha, literalmente días antes de que fuera declarado culpable su hijo. Y cosas a destacar es que al parecer la familia sabía que Fofo Márquez tenía problemas de aprendizaje. Y nos la pasamos en psicólogos, terapeutas, en terapia de todo estaba, de aprendizaje motora, psicológica. Y así fue toda la infancia. Digo, yo creo que cualquier persona con 2 ojos y que ya vio su pinche firma de quinto de primaria, ¿cuál quinto, güey? De segundo de maternal, se habría dado cuenta, ¿no? Que cómo es posible que un pinche señor de 27 años escriba así. Y que también se creía que nunca iba a poder aprender a escribir o a leer, pero que gracias a los celulares o a los teléfonos lo logró.
con déficit de atención y le costaba mucho la lectoescritura y todos lo han visto, ¿no? Como sufriendo de eso. Yo decía, nunca va a aprender a leer y escribir y sin embargo con la tecnología, gracias a la tecnología, con los teléfonos, fue como aprendió. Entonces aquí estamos viendo que la familia claramente sabía que Fofo tenía un grave problema. Y a ver, pues yo no soy papá, ¿verdad? Pero creo que a estos tipos de personas no tienes que andarlos dejando ahí por la vida, yendo a antros y teniendo un pinche smartphone para que piensen que justamente la idea de una persona exitosa en el mundo es una persona que tiene mucho dinero y que presume tener lujos y ropa de marca en redes. Ridículo. Esto solo provocó obviamente que se juntara con las peores relaciones que solo se aprovechaban de él para que les pagara la peda y para que les hiciera contenido gratis en internet cuando ellos ganaban miles de dólares con su imagen y ese güey solo se quedaba con unos cuantos seguidores y creía que era famoso porque se llevaba con gente famosa. El caldo perfecto para el desastre. Y también la mamá confiesa que también, digo yo, porque de algún lugar sacó el dinero, sabía que esta persona se inyectaba cosas para ponerse más mamado. También se llegó a inyectar estos ciclos para que les crezcan los músculos. Y creemos que eso lo tenía muy sensible. Ahora, Entonces tenemos una persona no muy brillante en la cabeza, altamente materialista y superficial, que al mismo tiempo, chance o no odiaba a las mujeres por lo que sus amigos cuentan de él, ¿verdad? Y les hacía cosas terribles. Y además se está metiendo diferentes terapias para incrementar los músculos y se te hagan chiquitos los huevos, provocando que tengas unos altos estados volátiles de humor, que ande muy sensible el muchacho a la agresividad, y nadie hizo nada al respecto. Bueno, él, ¿no? Él se acabó justamente malbaratando a una señora que solo le dijo, oye, creo que me chocaste, me rayaste mi carro, y todavía le echa la culpa de esto, no a las personas responsables de su pinche psicodesarrollo, ¿no? Y andar más al pendiente de la persona que claramente necesitaba atención durante su desarrollo, sino que dice que, fíjense que la señora ese día andaba muy verguerita. como dices tú, nada justifica la Nada, violencia, ¿no? absolutamente nada. La señora llegó agresiva a regañar a Melanie. Entonces sí, señora tonta, ¿quién la manda usted, verdad? A andar chocando con la señora que, digo, supuestamente la señora no fue la que chocó, sino que la camioneta, la novia de Fofo en ese entonces, que ya no es su novia, porque sí trataron de casarse en el penal. La novia de Fofo Márquez trató de casarse con él mientras estaba en la cárcel, pero luego cuando se descubrió que tenía un celular y hablaba con otras mujeres desde el penal, lo cortó. Se quedó solo el muchacho. Bueno, ella fue la que le pegó a la camioneta mientras estaba estacionando. Y no solo con eso, la señora Edith, de que andaba muy, justamente les digo, muy prepotente ese día, todavía se atreve a andar hablando en medios de la pinche tragedia que le sucedió. De verdad quisiera que parara esto. Que insisto, a final de cuentas, pues tú no eres responsable de lo que haya hecho tu hijo. No, pero tiene un micrófono y entonces no se cansa de repetir no se da cuenta de lo que sufrimos. Ahora el psicólogo que salió a hablar de ella, de cómo se sentía, dijo que tenía un trastorno social y que con 1 año de terapia ella iba a estar bien. Pero no sé si no está yendo a las terapias, porque el primer paso en la terapia es el perdón. Y el perdón es para ti, no para la persona que te lo causó, ¿no? Es para soltar y seguir adelante y yo creo que entiendo que ella tenga mucho odio, mucho rencor. Fíjense, la señora toda malita, llena de odio en su corazón porque una pinche bestia de como 40 kilos arriba de ella casi la manda al otro mundo. Ay, esas señoras rencorosas, ¿verdad? Llenas de odio en su corazón. Y así, o sea, a lo largo de esa entrevista hay constantes ataques en contra de la víctima, de que sí, a ver, sí te madrió la cara, pero oye, ya, ¿no? También hay que seguir adelante con la vida. Lleno de eso está la entrevista de la Micha con la mamá, como también el momento muy extraño que porque alguna mamá jamás diría acerca de su hijo, que es que ojalá sí se vaya con su papá, estando en el bote. Él dice que se va a ir con su papá y yo creo que sería lo mejor, porque no es una vida ahí. 47 años ahí metido. No digas eso. Y no entiendo por qué lo diría. Dice que es un acto de misericordia y de empatía, porque quién quisiera vivir esa vida detrás de barras durante 40 años en ese momento. Pero híjole, suena también, o bueno, no puedo dejar de pensar en mi hater corazón, que chance hasta es un acto de descanso, o bueno, sería un descanso para la familia que tiene que soportar esto. ¿Quién sabe? Y ya lo último, que vayan a verla si no la han visto, pero y si interesa, el último acto que me sonó mucho fue cuando dijo que
todo era un personaje, porque nada de esos excesos eran reales. Porque si fuesen reales, ella hubiese hecho algo al respecto. De comer Mira, si de los manera excesos oportuna. hubieran sido reales de que él estaba tomando toda esa champaña, pues por supuesto que yo lo hubiera atendido, ¿no? Y aquí, pues sí, una total mentira, como en los videos de Dominguero y los otros videos que trataron de hacer de que esta persona no es un terrible ser humano, Fofo Márquez. Personalmente a mí ya vieron lo que constantemente me andaba diciendo que me iba a hacer. Otros de sus ex amigos le acusan de hacer cosas horribles con mujeres. Y lo que tenemos en video, que sí acabó siéndole una señora. Entonces, sí, esa jalada de si fuesen reales, todos sabemos que esos excesos eran reales. Él solito los grababa y los compartía en redes sociales. Yo los vi, los tengo grabados, están en mis videos a lo largo de años. Qué locura mostrar que si hubiese sido real, ella los hubiese atendido. Y más porque también recuerdo que a lo largo de los años, constantemente Fofo decía que sus papás no estaban en su vida, no estaban en su casa. Sí viajaban de vez en cuando, me imagino que en diciembre, a la vacación a Estados Unidos, a esquiar, que mucha gente con mucho dinero hace, pero fuera de eso no estaban. En los videos de Dominguero por eso se mostraba la casa vacía y se hacían tantas fiestas, porque los papás no estaban presentes. Cada quien estaba por ahí, en varios videos lo mostraba, que su papá estaba en algún lugar y su mamá estaba viajando en otro lugar. Entonces, pues sí, todo esto para entender justamente el caldo de caca en el lugar donde creció Fofo y que eso no le quita la culpa tampoco de las cosas que hizo. Y por eso mencionar que hay que andar al pendiente de cada actualización, de cada intento de reclasificación de delito que traten de hacer de aquí a los siguientes años, porque si no, si a la gente se le olvida y eventualmente les llegan al precio, esta persona va a volver a estar entre nosotros. Y creo que no es nada beneficioso para mí, ¿verdad? Desde mi punto de vista egoísta, que salga a la calle esta persona. Bueno, cualquier cosa del video del Temach les estaré notificando por acá. De mientras estaré platicando de cositas así para que el canal no esté petrificado como el mes pasado. Sigan viendo, ténganme paciencia. Los quiero mucho. Y nos vemos en el siguiente video. Bye bye. Copper Princesa.